Muy buenas noches, amigos y amigas, doctores y doctoras, bienvenidos, bienvenidas a este espacio creado para ustedes, Contacto Legal, un nuevo episodio hoy viernes 2 de junio, 7:15 de la noche. Aquí en vivo, mi querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Cristian, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Buenas noches por saludarte, buenas noches con todos, con todas, y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Contacto Legal, el programa, el podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental y de la Universidad Continental. Estamos como cada semana para hablar de un tema importante, un tema de interés. Y, hoy en particular, queremos hablar de un tema que siempre acarrea problemas, que siempre es una preocupación para la ciudadanía y que en realidad constituye o debería constituir un mecanismo último, pero eficiente, rápido y de una respuesta rápida judicial también, porque es pues un mecanismo que, como explicaremos, de auxilio y de última ratio para la ciudadanía para hacer valer sus derechos ante una situación tan imprevista y agresiva. Hablamos pues de legítima defensa, que no es la primera vez que pasa en el Perú, que uno se enfrenta a un malhechor, a un delincuente, y termina hiriéndolo gravemente, o hiriéndolo, o incluso terminando con su vida, pero que luego tiene que enfrentar un largo proceso. Cristian, ¿qué nos puede decir al respecto? Y luego para luego conversar con nuestro especialista. Y claro que sí, de hecho, efectivamente, hemos traído nuevamente el tema, digamos, aquí en agenda, porque si bien es cierto, hace algunos años atrás ha habido algunos casos bastante sonados que, como bien decía Julio, suponían largos procesos para confirmar o descartar la responsabilidad o la posible responsabilidad penal de quien había, desde su perspectiva, considerado que había hecho un ejercicio razonable de esta legítima defensa, pero para nadie es un secreto que en los últimos días, si no son semanas, hemos visto varias noticias que dan cuenta, por ejemplo, de este señor que para defender su restaurante finalmente abate al delincuente, además que estaba amenazando a su hijo, dicho sea de paso que no es un asunto menor, y veíamos pues que estaba bajo prisión preventiva y esta discusión de si era ejercicio regular o no de la legítima defensa. Y como lamentablemente, y esto es una realidad que no podemos negar, estamos viviendo una situación de inseguridad muy grave, nadie está libre, amigos y amigas, de eventualmente, ojalá no suceda, pero de ser víctima pues de un robo, de un asalto, y hasta por robarnos un celular no podemos terminar viéndonos expuestos a no solamente sufrir lesiones graves, sino peor aún, a perder la vida. Y ante esa situación que nos toma por sorpresa, a veces nuestra reacción puede ser simple y llanamente tratar de agredir en nuestra respuesta a ese delincuente, y como bien decía Julio, a veces puede llevarnos a quitarle la vida a ese delincuente, y la sensación de inseguridad se agrava cuando de pronto no sabemos si eso puede significar que de pasar de ser víctimas a ser nosotros los procesados penalmente, con el riesgo de que eso termine privándonos de nuestra libertad personal. Así que no es un asunto de poca importancia. Esperemos que el día de hoy, como siempre ha sido marca de la casa, con el invitado de primer nivel que tenemos, podamos despejar estas inquietudes sobre qué es la legítima defensa, qué criterios se evalúan a nivel de nuestras autoridades para confirmar o descartar la responsabilidad penal, o incluso algunas situaciones que también se pueden presentar si es que nosotros como terceros, quizá no como víctimas directas, pero viendo que están asaltando o agrediendo a una persona, si salimos en su auxilio y también en capacidad de esta respuesta inmediata, si podemos ser pasibles de imputación de algún tipo de responsabilidad penal, o también abarca la legítima defensa ese escenario de salir en ayuda de quien está siendo víctima de robo, asalto. Esos son temas justamente sobre los cuales vamos a conversar el día de hoy, mi querido Julio. Y a quien tenemos pues como invitado de lujo para poder desentrañar este tema tan interesante, importante, pero también, por supuesto, muy controversial. Así es, tenemos un invitado muy especial, un especialista en el tema. Él es Jorge Luis Conde Reyes, y Jorge Luis es magíster, maestro en Derecho, Convención precisamente en Ciencias Penales y Criminales o Criminológicas, y además es ex fiscal especializado en delito de corrupción de funcionarios y es el actual decano del Colegio de Abogados de Huaura. Bienvenido, Jorge Luis. Tus primeras palabras para nuestro público y agradecerte ya de antemano por tu tiempo y por darnos esta charla.
¿Qué tal, Cristian, Julio? Buenas noches con todos, con todas. En principio, agradecerles la invitación. Créanme que es un gusto poder estar aquí con ustedes en este podcast de la Universidad Continental, poder compartir algunas ideas, algunas experiencias. Como lo han señalado, pues el tema es muy coyuntural el día de hoy, pero hay varios aspectos que tenemos que evaluar, ¿no? Una parte, por ejemplo, y sin ánimo de adelantarme, la idea es dialogar y explicar varios puntos. Ah, está bien. Uno es la parte sustancial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y otro es cómo nuestros operadores del derecho, nuestros operadores de Así. justicia, vienen resolviendo esos casos en concreto. Y es algo que, pues, los estudiantes de derecho, los colegas abogados, pues, deben tener en claro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Digamos, para ir comenzando nada más de lo más general a lo más específico, a mí me llama particularmente la atención que la legítima defensa aparezca dentro de la Constitución y nada más como una garantía o un derecho fundamental. ¿Consideras que es un derecho fundamental? ¿Por qué lo es? Y si es que es un derecho fundamental, ¿qué faculta hacer la legítima defensa? Y finalmente, creo que para empezar a abordar el tema de sustancia, el tema sustancial, sin querer excederme, por supuesto, en la amplitud de la pregunta, te diría, te consultaría si es que en la legítima defensa, además de aparecer en la Constitución, aparece en el Código Penal. Esto entendemos que es como una causa de justificación. ¿Qué implica ello? Entonces, tres aspectos. Como derecho fundamental, si lo es o no lo es, qué garantiza ese derecho fundamental y finalmente cómo es que la legítima defensa actúa como una causa de justificación. Bien, en principio hay que tener en cuenta que nos encontramos viviendo lamentablemente una crisis en los temas de seguridad ciudadana. A ver, les pregunto a ustedes inclusive, ¿quién está libre de un asalto? O más aún, Sí, pues. ¿quién no ha sido víctima de un asalto? Quien habla, pues también ha sido víctima en algunas oportunidades, pocas afortunadamente, de algunos Bueno, asaltos en los cuales se pone en manifiesto esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos en caso de que podamos sufrir algún tipo de acción violenta, algún tipo de asalto? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos en caso, por ejemplo, pudiéramos encontrarnos frente a 5 o 10 personas que quisieran asaltarnos, robarnos? ¿Qué pueden hacer las personas en ese tipo de casos? Es importante contextualizar la realidad que vivimos, llevarla al derecho. Y el derecho no es ajeno a ese tipo de circunstancias. La delincuencia no es un tema que haya surgido de la noche a la mañana, sino que es un tema que ha ido creciendo de manera progresiva. De repente, si me permites una suerte de paréntesis, lamentablemente quienes tienen el deber de cautelar este bien jurídico, que es parte de la seguridad ciudadana, pues no se realizó un trabajo tan adecuado. Y para eso los operadores de derecho tenemos herramientas. Y es importante que la sociedad conozca cuáles son estas herramientas con las que cuentan para poder repeler ese tipo de acciones. Lo ha señalado en un momento, Julio, al momento de hacerme la pregunta. Eh, la legítima defensa constituye un derecho fundamental. La constitución política de nuestro Perú regula la legítima defensa. ¿Está amparado esto constitucionalmente? Y la respuesta es sí. Cristian, mejor que nadie, también tú, Julio, conocen perfectamente esto y saben que el artículo 2 de la Constitución refería a los derechos fundamentales. En el numeral 23, para ser de repente más exactos, establece como un derecho fundamental a la legítima defensa. Entonces, partamos que el legislador, desde que promulga nuestra Carta Magna, ya se pone en el supuesto de qué puede hacer todo ciudadano en caso sufra algún tipo de acto de violencia. Entonces partimos que la Constitución sí regula la legítima defensa como un derecho fundamental. Pero este derecho fundamental no va a operar solo. Este derecho fundamental no va a ser accionado de manera aislada o independiente solamente con la Constitución. Porque la pregunta que puede hacerse el ciudadano es, oye, bien, la Constitución en el artículo 2, numeral 23, me dice que tengo el derecho fundamental a la legítima defensa. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo acciono este derecho? ¿Es un derecho ilimitado? ¿Tiene límites? ¿Tiene restricciones? Hay que tener en consideración de repente algunos referentes o algunos criterios específicos para los casos en concreto. Y en efecto, en principio vamos a la generalidad. Ningún caso es igual. Cada caso tiene su particularidad. Cada caso tiene su propia dosis de singularidad. Y es por eso que el Código Penal, recogiendo este precepto constitucional, regula la legítima defensa. Pero vayamos de repente a un aspecto un poco más genérico para ir a lo específico.
En Así principio, es. es importante que recordemos que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. O sea, partimos de esa esencia. Entonces, la legítima defensa, ¿en dónde va a entrar a tallar? En la tipicidad, en la antijuricidad o en la culpabilidad? Y en el presente caso, la legítima defensa, como bien lo ha señalado Julio en un momento, entra como una causa de justificación en la antijuricidad. Entonces, ahora, recogiendo la Constitución y yéndonos al Código Penal, ¿dónde podemos encontrar desarrollado este extremo de la antijuricidad? Y lo vamos a encontrar en el artículo 20 del Código Penal, cuando habla respecto a las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal del autor o del agente. Y en concreto, el artículo 20 nos dice, referido a la inimputabilidad, lo siguiente. Dice, el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Y en el primer punto establece, ¿no? Agresión ilegítima, que son precisamente estos elementos que se tienen que tomar en cuenta para considerar si nos encontramos frente a un caso de legítima defensa o no. Y dice también necesidad racional de medio empleado. Y por último, la falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. Entonces, encontramos esta suerte de vinculación directa entre la Constitución y la norma penal que regula estos presupuestos para poder luego, en atención al hecho en concreto, ver si nos encontramos en un supuesto de legítima defensa o no. De acuerdo. Ahora, Claro. en esa lógica, mi querido Jorge Luis, entiende entonces por lo que nos está precisando que este artículo 20 del Código Penal contempla, por un lado, la legítima defensa ya en el ámbito, digamos, infraconstitucional como una causa de justificación. O sea, un poco para que los amigos y amigas nos sigan eso. Constitucionalmente hablando, estamos ante un derecho fundamental, yendo a la normativa de desarrollo infraconstitucional, y en este caso el Código Penal, la legítima defensa está prevista dentro de este ordenamiento como una causa de justificación que para que sea atendible, digamos, por las autoridades debe reunir ciertos requisitos, ¿no? Y quizá para que queden muy claros, ¿nos puedes precisar, por favor, concretamente, sin perjuicio de entrar luego en detalle el análisis de cada uno, cuáles son esos requisitos puntualmente que tendrían que configurarse para que se acredite la legítima defensa como causa de justificación? Solamente tenerlo muy claro cuáles son, si nos puedes repetir, por favor, para que luego pasemos a entrar al desarrollo de cada uno y quizá con algunos ejemplos los amigos y amigas puedan entender cuándo se manifiestan y cómo lo están siendo evaluados, además, por nuestras autoridades. Claro, y es importante también lo que dices, Cristian. Claro, es importante saber cuáles son estos elementos que se requieren para ver si nos encontramos frente a la configuración de la legítima defensa. Pero también un aspecto importante es ver cómo lo evalúan nuestras autoridades. En un proceso común, cómo el ciudadano de a pie puede hacer valer este derecho, cómo demostrar este derecho dentro del proceso, porque el proceso tiene etapas. Pero vayamos a lo primero. ¿Cuáles son estos elementos que debe tener en cuenta el ciudadano para ver si nos encontramos frente a un supuesto de legítima defensa? Y es que primero tenemos que ver si nos encontramos frente a una agresión ilegítima. Es un primer elemento. El segundo elemento que tenemos que tener Ahora en lo cuenta. vemos, pero la interrupción, mi querido Jorge, ahora vemos luego en detalle qué es agresión ilegítima, para Sí, así es, no sí, sí, sí. agotarlo. Ajá. Solamente quiero mencionar solamente cuáles son estos tres requisitos. Perfecto. En principio, la agresión ilegítima, luego la racionalidad del medio empleado, y por último, tenemos en consideración la falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. Esos tres elementos, esos tres presupuestos son los que tenemos que evaluar en cada concreto para ver si es que nos encontramos frente a un caso no de legítima defensa. Ahora, solamente ¿Y ahí para cómo? agregar, mi querido Jorge, ¿es factible o posible que las autoridades incorporen jurisprudencialmente algún requisito más al Código Penal? Lo digo solamente para que los amigos y amigas que no son abogados o abogadas entiendan que si estos son los requisitos, no pueden haber otros más que se vayan a generar a nivel jurisprudencial producto de la manera o la dinámica de lo conforme se van resolviendo los casos. Son estos tres y jurisprudencialmente no se ha añadido un cuarto o un quinto. Lo digo para ser predecible o de cierta manera tener claridad de a qué nos estamos enfrentando como causa de justificación en el ámbito penal. Claro, de manera concreta son estos los presupuestos, pero Perfecto. como te comenté hace un momento, igual cada caso en concreto debe ser evaluado de manera puntual y específica. De acuerdo, perfecto. Gracias, Jorge Luis. Ahora, también un tema importante ya para pasar al análisis de cada uno de los elementos sería de pronto indispensable o oportuno diferenciarlo del estado de necesidad, ¿no?
Claro, claro, hay que tener en consideración que hay que ponderar la necesidad del medio empleado en el momento específico, ¿no? Como digo, hay que ponderar y evaluar cada caso en concreto, que es lo que las autoridades, tanto el Ministerio Público como el órgano jurisdiccional, el Poder Judicial, los jueces tienen que evaluar en su momento, ¿no? Ok, bueno, el primer elemento, nos decías, es la agresión ilegítima. ¿Cuándo estamos? ¿Qué se entiende por agresión ilegítima? Por ejemplo, no constituye una agresión ilegítima cuando una persona actúa bajo la denominada ausencia de acción, cuando es una persona que, por ejemplo, es empujada o actúa por un acto reflejo, por un miedo insuperable, ¿no? ¿Esos también son casos de agresión ilegítima o cómo la circunscribimos? ¿Cómo la comprendemos? Claro, existen situaciones concretas que no pueden ser consideradas como agresión ilegítima. Como bien has puesto el ejemplo, por ejemplo, existen personas que pueden tener de repente algún suceso fortuito que por una suerte de fuerza física irresistible termine yo generando una lesión a una persona. Son situaciones que no entran a tallar dentro de la antijuricidad, porque son situaciones en las que no obra principalmente la voluntad. Hay que tener en consideración también que en el derecho penal prima esencialmente la voluntad. Existen las conductas que son dolosas o culposas, y en este caso requiere necesariamente la voluntad, la conciencia de que se está ejecutando esta acción en concreto. Es por eso que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de agresión ilegítima, nos encontramos frente a un supuesto en el que la persona se ve afectada por una conducta humana actual, real, que tiene como finalidad violentar un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, vayamos a un ejemplo concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy transitando en una calle en Lima, por ejemplo, y bueno, una persona de manera intempestina viene y me cogotea, por decirlo en palabras simples. Esta es una conducta humana, actual, ilegítima y real, en la que yo voy a ser víctima de una conducta que va a buscar violentar un bien jurídico tutelado, por ejemplo, el patrimonio, básicamente, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nos podemos encontrar frente a una agresión ilegítima. Cuando la persona, el tercero, el sujeto activo de la conducta, por decirlo de alguna forma, o del hecho delictivo, voluntariamente tiene el interés de vulnerar un bien jurídico tutelado. Ahí nos encontramos frente a Ahora, ese tipo de... cuando hablamos de la voluntad, ¿qué pasa si yo estoy en la calle y viene una persona ebria o es bajo los efectos de alguna droga y me agrede? ¿Puedo argumentar que esta persona me está incurriendo en agresión ilegítima o es que esta persona puede decir no era plenamente consciente de lo que hacía y por lo tanto falta el elemento de voluntad porque si estoy ebria, obviamente no tengo plena conciencia de mis acciones y consecuentemente pues si yo estaba ebrio bajo las drogas y te cometí una agresión contra ti, no puedes alegar legítima defensa porque no estoy en un estado de conciencia que pueda justificar el elemento volitivo, digamos, de la agresión ilegítima. ¿Cómo podríamos manejar esa situación? El caso que estás poniendo son casos muy usuales. Y son casos muy usuales porque lamentablemente la delincuencia ha avanzado tanto, ha aprendido tanto, que incluso en muchos casos, previo a la comisión de hechos delictivos, esas personas suelen o drogarse o ponerse en una situación de alcohol que puede ser utilizado por ellos como una suerte de grave alteración de la conciencia que no les permite actuar de manera razonable. Ahora, esto por sí solo es una razón o una causa de justificación que pudiera tener como consecuencia la inimputabilidad de la gente. No va a generar la inimputabilidad de la gente. Sin embargo, sí puede ser considerado en su oportunidad como una suerte de argumento para atenuar la sanción a imponer, pero no es una causa de inimputabilidad. A ver, en la experiencia a veces en los casos penales nos ha enseñado que, como lo dije hace un momento, ¿no? Que hay personas que antes de cometer un atraco, un asalto, se drogan, justamente, entre comillas, para darse valor y poder cumplir con el cometido ilícito que pretenden, ¿no? Pero, sin embargo, el derecho penal no solamente tiene que evaluar el momento preciso del robo. Si nos vamos, por ejemplo, al proceso penal, en un proceso penal, un juez, perdón, partamos primero del fiscal, el Ministerio Público, el fiscal lo que tiene que hacer es regular o explicar las circunstancias precedentes, las concomitantes y las posteriores. Y cuando hablamos de circunstancias precedentes es, oye, fiscal, explícame qué hizo el presunto autor del delito
antes de cometer el delito propiamente dicho. Entonces vienen los actos preparatorios del delito. Desde los actos preparatorios del delito, en el que tiene ya la voluntad de vulnerar un bien jurídico tutelado, pues esta persona ya puede ser considerada autor, y si no se consuma, a nivel de tentativa. En las circunstancias concomitantes, es decir, el momento preciso del hecho delictivo, es ahí donde el juzgador va a prestar más atención. Y en las posteriores, pues las consecuencias del delito, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que ver, oye, le encontré, le robó a Jorge Conde su celular, pero estaba ebrio. No, no solamente evaluamos eso, evaluamos las circunstancias precedentes, qué pasó antes. Por eso es que siempre hablamos que en el derecho penal prima determinar la voluntad, para ver si es que una conducta es atribuible a título de dolo o a título de culpa. Cuando hablas de la voluntad, y solamente para cerrar y pasar a otro requisito, porque hay que desmenuzar esto en detalle, porque nuestros amigos y amigas, esto que tú lo tienes bastante claro, hay que ponérselo pues en sencillo, como tú bien decías, porque nadie está libre y hay que estar informados. En esta lógica, entiendo entonces que el elemento de voluntad no implica, vamos a decir, que en el acto haya plena conciencia, sino que se puede evaluar desde antes, que había la intención de cometer el delito, desde que el asaltante se droga para agarrar valor, por poner un ejemplo, y desde ahí yo doy cuenta de que hay dolo, de que hay intención de cometer eventualmente. Pero mi pregunta, y para cerrar y no caerte pesado, mi querido amigo, si yo no hay actos preparatorios, yo estoy en el parque, imagínate, ya yo estoy en un parque y me va a poner en el lugar de la agresora. Yo estoy en un parque, no debería tomar en las calles, pero esto no es poco usual tampoco en nuestro país, y estoy libando alcohol y de pronto pues me cruzo, me dan los diablos azules, veo a una persona que pasa por allí, me desconozco y la agarro a golpes. Y esta persona en su defensa, yo no sabía, pero era experta en artes marciales, y termino pues yo por la pata de los caballos. Y claro, acá el tema es la persona en cuestión a cual yo agredido va a argumentar legítima defensa. Yo puedo decir, no se configura la agresión ilegítima porque cuando yo la ataqué no había manifestación de voluntad porque estaba bajo los efectos del alcohol. Y si ustedes ven los actos preparatorios, en ningún momento libré alcohol para agarrar valor y golpearla, sino que simplemente estaba en el parque, me dieron los diablos azules y la agarré a golpes. Solamente para terminar de tener claro este requisito, el elemento volitivo no implica necesariamente estar en un estado de conciencia pleno, un poco para que quede claro cómo enfrentar esas situaciones, porque bien decías tú, no son pocos los casos que uno está tranquilamente con la familia, y hay un borracho o una persona bajo los efectos de las drogas, y si no nos agreda a nosotros, nos agreda a nuestra pareja, a nuestros hijos, Claro. y ahí salimos en su defensa, como no puede ser de otra manera, pero ahí se configura igual el requisito de agresión ilegítima, pese a que la persona estaba bajo los efectos de este tipo de sustancias o del alcohol. Mira, como te decía hace un momento, ningún caso es igual a otro. Cada Claro. caso siempre tiene determinadas particularidades. Y en el caso particular que tú estás postulando como ejemplo, encontramos a una persona que se encuentra llevando licor en la calle y le da los llamados diablos azules. Eh, ¿Tendría esta persona que acreditar que el estado de alcoholemia en el que se encontraba en un grado muy por encima a lo permitido, que le permita tener la llamada razonabilidad o conciencia de los actos que está realizando? He visto casos, francamente, en los que personas que tenían un estado de alcohol muy elevado, pues han terminado siendo absueltos justamente por no tener esa capacidad de discernimiento, esa capacidad de voluntad. Y bueno, hay personas que sí sabemos que el alcohol en una cantidad excesiva pues puede generar esos llamados diablos azules. Eso lo hemos visto de repente en la práctica. Claro. Ahora, Pero solamente para precisar, perdón, mejor bien, absuelto el agresor, pero también el que se defendió. claro, claro, ambos. Pero hay una Ambos. particularidad Ok. en eso. Yo puedo absolver al agresor de responsabilidad penal toda vez que no hubo voluntad al momento de ocurrir el hecho. Pero hay un principio también, que es toda persona que genera un agravio o un perjuicio está llamada a indemnizarla. Entonces, más allá de que yo no haya tenido voluntad, capacidad de discernimiento y que finalmente mi conducta haya sido una conducta no razonable y puedo probarlo con pericias, eso no exime al presunto autor, absuelto, imaginemos, de que tenga el deber, sí, de reparar el daño causado con una eventual indemnización. Entonces, son cosas diferentes. Yo puedo absolverlo de responsabilidad penal, pero de la responsabilidad civil sí lo puede encontrar responsable porque finalmente, voluntaria o involuntariamente, generó un daño.
Sin Claro, perjuicio digamos de que para, para, de que solamente sin perjuicio de que para efectos de lo que nos interesa, la persona que se ha defendido no es objeto de imputación de responsabilidad penal alguna, Así es, ¿qué es así lo que es. más, qué es lo que más nos interesa? Porque estamos pensando en la víctima del acto del agresor, digamos, ¿no? Vale, vale, perfecto. Muchas gracias, Jorge Luis. Adelante, Julito. claro, digamos solamente para resumir, en principio la agresión ilegítima proviene de un acto voluntario de la persona, pero no solo, ¿ah? No únicamente. La agresión ilegítima no solamente depende de la voluntad, quizás sí en principio, pero también el hecho que importa es una acción, repeler una acción violenta de otra persona, ¿no? No puede provenir de la naturaleza, y por eso que ya la cosa cambiaría, ¿no? Sería un estado de necesidad. Viene el barco, el típico ejemplo, solamente se puede salvar uno, entonces yo empujo a todo el mundo para salvarme yo, entonces, claro, ya no proviene de una acción del hombre, ¿no? En el caso de la agresión ilegítima, hay una acción humana que en principio, en la mayoría de casos, es voluntaria, pero también puede ser que inclusive no esté claramente esta situación, ¿no? Pero como se trata de una acción humana, uno la repele al ser una agresión que no ha buscado, ¿no? Amarrado a eso, querido Jorge Luis, está el tema de la falta de provocación suficiente, ¿no? Y esto está enlazado también a que la persona que está repeliendo la agresión no haya, corrígeme si me equivoco, provocado esa acción. No es que, bueno, uno está en una discoteca insultando al otro y claro, o sea, busca provocar y cuando esta persona ya tiene la agresión, tiene el mecanismo perfecto para decir, yo me defendí, ¿no? Pero hubo una provocación previa. Entonces, explícanos eso, por favor, o desarrolla lo mejor, lo estoy diciendo de Claro, forma muy básica, por favor, desarrollanos esta idea. claro. Como bien nos ha explicado, de manera bastante puntual, cuando hablamos de la falta de provocación suficiente, estimamos que la persona que va a aplicar la legítima defensa no haya generado condiciones o situaciones que terminen desenlazando en el acto de violencia. Bien lo acabas de decir tú con un ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo estoy en una discoteca, imaginemos, ¿no? Que estoy en una discoteca tomando y encuentro una persona a la que le tengo una rencilla anterior, por ejemplo. Entonces, partiendo de esa rencilla interior, lo empiezo a insultar, a ofender, a provocar para generar que él repela mis actos ofensivos. Entonces, ese tipo de situaciones no deben ocurrir si quiero aplicar la legítima defensa. ¿Por qué? Porque si yo quiero aplicar legítima defensa, mi conducta de defenderme debe obedecer a un acto espontáneo y ajeno a mi voluntad, ajeno a lo que yo pude haber controlado o ajeno a lo que yo pude haber conocido previamente. Sin embargo, si yo soy la persona que inicia esta gresca o inicia los actos de violencia, no puedo apelar a la legítima defensa. Y de repente, antes que se me vaya la idea, sin ánimo de rezar mucho a lo anterior que hemos estado conversando, es importante también tener en consideración que ese tipo de actos de agresión tienen que ser reales. Es decir, imaginemos, por ejemplo, de que yo Oh, claro. quiero simular un asalto y por atrás me tratan de apuntar y solamente siento una suerte de bulto y no estoy seguro de lo que es. Entonces, si yo no tengo certeza que en efecto hay un riesgo latente en mi integridad física, pues no puedo alegar legítima defensa si es que finalmente no tengo certeza de cuál es el atentado directo que voy a sufrir. Entonces, hay que tener también en cuenta eso. Ahora, regresando otra vez a la falta de provocación suficiente, no puedo alegar legítima defensa si yo genero el acto provocador, si yo origino la gresca. Si yo, por ejemplo, quiero robar a Christian, por ejemplo, imaginamos que le quiero robar su escudo de Capitán América, lo que tengo que hacer, pues, que yo tendría que provocarlo o intentar herirlo. Ahí recién Christian podía reaccionar o repeler mi agresión. Pero si no ocurre este acto previo, pues Christian no podría hacer nada en contra mío, ¿no? Claro, quizá por Claro, eso se digamos, califica como agresión ilegítima, ¿no? Porque bajo el Así otro es. escenario sería más bien legítimo si es en respuesta de lo que yo mismo he generado como parte del conflicto y he exacto. provocado, ¿no? Claro, en el escenario, por ejemplo, del robo, para seguir con esta idea, es si es que uno está, por ejemplo, el delincuente, no pensaba disparar, pero como el otro también desenfundó, bueno, yo solamente me defendí, pero claro, pero no vienes de un escenario de provocación suficiente, o sea, tú ya estabas cometiendo una conducta deliberada que te sobreexponía
a la defensa del otro, ¿no? Entonces ahí en ese caso no existe este elemento de falta de provocación suficiente, ¿no? Así es. No se presentaba este nivel. Gracias, Cristian. Ahora, quizá uno de los temas más controversiales, mi querido Jorge Luis, y el tiempo nos va quedando corto, pero para no dejar en el aire el tema es el tema de la racionalidad de los medios, la racionalidad de la respuesta. Porque, por ejemplo, yo no soy especialista en penal, pero, por ejemplo, yo me ponía en el puesto que tú me comentabas de que no me consta de que me tenga una pistola o un cuchillo con lo que me está apuntando detrás en la espalda para cogotearme, para asaltarme, pero también me pongo a pensar que entre lo que me volteo y me cercioro de si no es una navaja, si no es un cuchillo de cocina, si no es un machete, si no es una pistola, probablemente entre lo que me volteo y veo y recién el objeto, ya para ese momento quizá no la cuento. Entonces, quizá nos puedes ayudar un poco a desmenuzar este tema de el requisito de la defensa necesaria, que tiene que ver con este asunto de la proporcionalidad de los medios que ha evolucionado. Incluso ahí nos puedes ayudar un poco a entender cómo se entendía este tema de los medios proporcionales y cómo se entiende ahora, porque a mí me ha llamado mucho la atención el ejemplo que planteabas, porque te soy bien honesto, mi querido Jorge Luis, y aquí hay que ser bien transparentes. A mí alguien viene y me asalta y me apunta con algo en la espalda y mi reacción inmediata va a ser voltear y agredirlo para reducir la amenaza, independientemente de que haya visto si no es un cuchillo, una pistola, un machete, lo que fuera, porque con el solo hecho de que, por lo menos la reacción inmediata, instintiva, al solo hecho de sentirme cogoteado y con una cuestión que me apunte en la espalda, me imagino lo peor, nadie imagina lo menos grave, uno siempre se va al extremo y reacciona, ¿no? Entonces, ayúdanos, por favor, mi querido Jorge Luis, a entender un poquito el tema de la proporcionalidad de los medios a propósito de este requisito que nos comentabas de la defensa necesaria. A ver, Cristian, lo que tú dices es razonable. O sea, igual yo me pongo en este ejemplo y veo que una persona de repente hasta con un lapicero, agarra un Claro. lapicero por atrás, desde la punta o desde la parte de la tapa, y yo siento un objeto punzante y lo que voy a entender es, tiene un cuchillo detrás mío. Y si no tomo una acción inmediata, pues definitivamente mi vida está en juego. Un bien jurídico tutelado tan importante como es la vida. Pero aquí viene la parte más sensible. Y es por eso que yo al momento de iniciar mi intervención decía, bien, tenemos que ver la parte sustancial. Tenemos acá la Constitución, tenemos la norma infraconstitucional, que es el Código Penal, pero también tenemos la parte adjetiva, que es el proceso penal, el procedimiento penal. Y pueden pasar cosas como, por ejemplo, la de este último caso, de ese dueño de este chifa, en la que ahora posiblemente afronte un requerimiento de prisión preventiva cuando finalmente lo único que hizo es defender a su familia. Entonces, aquí vamos un poco con la respuesta respecto a la racionalidad, a la necesidad de los medios, a la racionalidad de los medios empleados. Yo no puedo alegar legítima defensa si no tengo certeza de que lo que está atrás mío es, en efecto, un elemento o un bien que me va a generar un daño real. Y me dirán de repente, me podrías decir, Cristian, y con toda la razón, oye, pero lo razonable, la experiencia, el instinto o la máxima de la experiencia me dicen, oye, yo lo que voy a hacer es actuar y si tengo en ese momento un revólver o un cuchillo, yo voy a repeler de la misma manera. Pero ahí viene justamente la exigencia de la racionalidad, la racionalidad del medio empleado. Si yo tengo atrás a una persona de la cual no tengo certeza qué bien va a utilizar para agredirme, no puedo salir con un cuchillo y yo pudiera entender, es igual que lo que tiene la gente atrás. Yo tengo que tener certeza, tengo que tener la conciencia real de que lo que tiene atrás es un cuchillo. Por eso es que al momento que hablamos de la agresión ilegítima, hablamos de que la agresión ilegítima tiene que ser una agresión real. Imaginemos que atrás lo que me apuntaba era de repente con una pistola de agua. Entonces yo no, porque noto de repente que es una pistola, pero que no puedo corroborar de manera directa que es un arma de fuego que me va a generar una lesión, no necesariamente voy a agarrar mi arma de fuego y voy a empezar a disparar. Entonces ahí viene la parte más sensible y más delicada en el proceso penal, porque así como puede ocurrir ese desenlace fatal en el que yo pienso que es un arma de fuego y por repeler voy a sacar mi arma y voy a tirar un disparo hacia atrás, puedo darme con la sorpresa de que a la persona que agredí, pues finalmente era una persona que no tiene un arma de fuego. Va a llegar el fiscal, va a llegar el Ministerio Público, lo que va a hacer es, bien señor, o cuénteme lo que ocurrió y le contaré que yo pensé que tenía un arma de fuego, pero que a la larga no era un arma de fuego. La pregunta es, ¿qué va a hacer el fiscal en ese caso? El fiscal va a entender que yo apliqué legítima defensa
y lo primero que fiscal me decir, no, aquí no hay legítima defensa, porque la agresión no era real. Es cierto, pudo haber tenido la intención de querer sustraer los bienes, pero finalmente el elemento con el cual intimó al presunto agraviado no era real. Y consecuentemente no había un riesgo real a la integridad física y no puedo apelar a la legítima defensa. En ese Por eso, supuesto, Pero, en ese supuesto, el dueño del chifa, cuando vemos que el delincuente hace la demanda de que tiene algo escondido, de que parece un cuchillo, pero no lo termina de sacar y le dispara, entonces está en o un problemas arma. el chifa, ¿no? Lo y digo es un por eso poco que la para fiscalía ponerlo en está términos haciendo que acción gráficos. preventiva. Ah, Es por perdóname, eso que entiendo. Sí. no te escuché muy bien. Es por eso que en este Ajá. caso entiendo que la fiscalía ha pedido prisión preventiva. Ah, ok, ¿Por ok. qué? Porque Ahora, sí, sí. Ahora, pero eso no suena al criterio de que exista proporcionalidad en los medios, que es algo que precisamente la ley proscribió para aclarar. O sea, tú tienes un cuchillo, entonces yo recién puedo sacar el mío. Tú tienes un arma real, entonces yo recién puedo sacar mi arma real. Eso me parece que es algo que precisamente excluyó la ley para darle la posibilidad a los ciudadanos de reaccionar ante situaciones de emergencia. Yo consideraría, por ejemplo, bueno, si la opción es que al final finalmente tenía un lapicero o, no sé, un cuchillo de hule, ¿no? Uno actúa basado en la información que el cerebro le dicta y en todo caso, si eso no es así, de pronto podría ser inclusive miedo insuperable, ¿no? Y la reacción inmediata ante ello. Pero la verdad que se me aparecen algunas dudas respecto a esta interpretación de si estamos o no ante proporcionalidad de medios que ya se había excluido. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso del chico universitario que salía de la universidad en el centro de Lima, Federico Villarreal, y claro, a él, ¿por qué no le consideran? Porque él, que tenía el arma de reglamento de su padre, ¿no? Que era un policía, le roban, él no reacciona de inmediato y cuando ve que el ladrón ya se está yendo, ya está libre de la aflicción, de la agresión inmediata, recién decide disparar. Entonces, ahí sí, ¿no? Ya no había este elemento que lo compelía a actuar de emergencia. Pero en el otro escenario, en el escenario vivo, en el que yo siento una situación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bayerriestra, me parece que también asignó en legítima defensa a un delincuente, me parece que el arma del delincuente no era real o que estaba descargada. Y en ese caso no se configuraría el escenario que dices, Jorge, que tendría que ser un peligro real. En todo caso, ahí no sé Ah, si este es complementar o reelaborar. a ver, vamos a aclarar un poco. A ver. Hay Sí, dos, en tu ejemplo, en el primer ejemplo, cuando hablas de este estudiante universitario, pones el ejemplo, ¿no? De que, bueno, él sufre la agresión y luego el agresor se va y recién ahí donde intenta repeler. claro, Lo que pasa es que ahí no aplicaba legítima defensa porque el riesgo ya no era actual. O no era sea, riesgo actual. el riesgo tiene que ser actual, tiene que ser inmediato. Correcto. Si ya se retira, ya no es actual. Ya no hay una legítima defensa porque ya terminó el De desenlace acuerdo. delictivo. Pero cuando hablamos de que tengo que encontrarme frente a un hecho real, existen dos posiciones. La que tú me estás postulando es, oye, tenía un arma que finalmente no era real. Oye, pero las características del bien, las características del arma, razonablemente me permitían a mí suponer de que el arma que tenía enfrente mío era un arma real que pudiera generarme a mí una lesión. Entonces, ahí sí puede apelarse esta causa de justificación. O en todo caso, el error de prohibición. ¿Por qué? Hay casos en los que se ha aplicado el error de prohibición. ¿Por qué? Porque, oye, él tenía algo que simulaba ser un arma. A ver, hemos visto en la calle encendedores que tienen forma de revólveres, de pistolas. Entonces, si a mí me pones eso De enfrente, Granada. obviamente yo voy a repeler sí, es verdad, es verdad. yo voy a repeler. Pero después, el resultado de la investigación resultaba que, oye, no era un revólver, era un encendedor. Error de prohibición. Ahí Ok, aplicaré el error de prohibición. Pero si por el contrario yo no tengo la certeza, ya, no vayamos a nivel de certeza, pero finalmente, razonablemente, yo no tenía la seguridad de que lo que él me mostraba era un arma de fuego o un arma que me iba a generar una lesión, pues ahí no me encontraba frente a un hecho real, a un atentado real contra mi integridad física. Si yo en este momento agarro mi saco y pongo acá
y te digo, oye, dame lo que tienes, yo no sé directamente qué es lo que hay y cómo voy a racionalizar mis actos de defensa. Es por eso que, a ver, en la práctica y la sociedad critica mucho esto, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué espera la justicia? Que yo tenga un arma empotrada para que recién pueda defenderme. Y es que lamentablemente ahí se tiene que ponderar el tema de la necesidad y la racionalidad del medio empleado para ejercer este acto de defensa. Ahora, y en el caso, para terminar, porque ya el tiempo nos queda corto, mi querido Jorge Luis, en realidad el asunto, ya, pues ahí va a haber, creo, una segunda parte, ya de ahí te molestamos, porque de verdad necesitamos aclarar algunas cositas, pero para que quede claro, el tema de los terceros, supongamos que somos nosotros tres patas, estamos tranquilos, todo bien, en la calle, y en eso viene alguien y te golpea a ti, o vienen tres puntas, cuatro personas, y te agarran a golpes. Julio y yo nos metemos a defenderte. Ese ejercicio de nuestro lado de salir en defensa tuya también configura legítima defensa, o solamente tiene que hacerlo la víctima de la agresión ilegítima. A ver, con los elementos que hemos podido evaluar, todo recae que la víctima es quien puede directamente ejercer esta legítima defensa, porque son elementos los que hemos evaluado. Sin embargo, también respondiendo un poco, oye, obviamente, si yo estoy siendo víctima de un robo, no quiere decir tampoco que ustedes vayan a quedarse con los brazos cruzados, porque finalmente Uh -huh. también existe ver por parte de las personas de poder hacer incluso este llamado a acto ciudadano. Entonces también pueden intervenir, pero finalmente esos elementos tienen que configurarse igual, ¿no? Para que yo pueda apelar a su legítima defensa. Vale, perfecto. Bueno, en realidad el tema nos queda corto, mi querido Jorge Luis. Disculpará si hemos sido, no sé, un poquito intensos con las interrupciones y no te hemos dejado cerrar algunas ideas, sino que el tiempo nos va apretando y estoy seguro que nuestros amigos y amigas, obviamente estas dudas que te hemos querido transmitir con la mayor de la cordialidad y por supuesto valorando además lo bien que nos has ayudado a tratar de entender varias de estas cositas. Es eso nada más, mi querido Jorge Luis, pero creo que va a haber una segunda parte y desde ya te voy comprometiendo a que más adelante podamos entrar más al detalle de cada una de estas cositas, porque este es un espacio que para los amigos y amigas que nos siguen les sirve como información relevante para tomar mejores decisiones. Siempre lo hemos dicho y como bien has señalado tú, nadie está libre y estás entre la situación de inseguridad y además la situación de incertidumbre de si no sabes que por defenderte puedes terminar metido en un penal, producto de una presunta o posible ejercicio desde tu perspectiva de legítimo defensa y resulta que no es así, ¿no? Entonces yo me quedo con realidad con varias de las preguntitas, no porque el tema no haya sido en realidad aclarado por tu lado, sino porque creo que hay varios temas, como bien has señalado tú, que podríamos luego dar para una segunda parte. Y Más por mi como lado, gratitud, sí, gratitud sobre todo, Jorge Luis. Muchas gracias, en realidad, tu tiempo sí. y esta oportunidad que nos permites, además, con la confianza y la amistad que nos tenemos de interrumpirte y ser los pesados que estamos ahí tratando de hacer las preguntas, pero es parte de lo que implica este espacio y agradecerte por tu paciencia, por supuesto, también, mi querido amigo. Muchas gracias. No, Sí, no, más muchas bien, gracias. gracias a ustedes. Créanme que en las interrupciones se puede aclarar muchas cosas y créanme que me ha sido de mucha utilidad para poder generar este debate. Finalmente, el tema de la legítima defensa sigue siendo un tema en debate, a pesar de que ya la norma ha regulado los requisitos, los presupuestos, hay un aspecto que tenemos que tener en consideración, cómo los operadores de derecho en casos concretos aplican la legítima defensa. Ningún caso es igual y es por eso que espero francamente se pueda dar esta oportunidad de desarrollar esta segunda parte desde la perspectiva de los operadores del derecho. Así es, creo que lo que ha faltado por el tema de espacio, no porque tú hayas dejado de desarrollar muy bien las categorías, es poner casos, ¿no? Poner casuística, poner datos interesantes. Yo recuerdo mucho el caso de un ex oficial del ejército que ve que a su hija le están asaltando en la puerta de su casa el año 2006, 2007 creo. Entonces él saca un sniper, ¿no? Y los empieza. Y cuando mata a uno, el resto se empieza a escapar porque ellos estaban en mototaxi nada más. Entonces va, los persigue, los atropella, les vuelve a pasar por encima. Entonces ahí obviamente podría haber un inicio de legítima defensa, pero después ya la cosa se sale de De control, ¿no? control. Entonces falta casuística, creo, y en eso, en la segunda parte que ya estás súper comprometido, podemos ir abordándola y ver caso por caso, porque creo que esto se enriquece más así. Igual te agradecemos infinitamente que ya al menos las categorías del abstracto hayan quedado claras, diáfanas, y espero que exista una próxima oportunidad
Nos despedimos así, nos ha quedado como siempre el tiempo corto. Espero que tengan un gran fin de semana. Gracias a todos, gracias una vez más a Jorge Luis, a todos, a todas. Nos vemos hasta la próxima semana, Cristian querido. Yo me despido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas. Buenas noches. Chao, chao.